Comenzamos este trabajo con mucha técnica. Vamos a hacer efecto mosaico, efecto reboque y efecto repujado en metal. Para comenzar a hacer este efecto de mosaico, hago un paréntesis aquí, le llamo efectos porque son imitaciones de superficies. No vamos a hacer ni un mosaico real, ni un reboque real, ni un repujado real. Vamos a imitar estas tres técnicas reales o materiales reales en el caso de los mosaicos. Cierro paréntesis, yo elegí unos stencils que tengo con forma justamente de mosaico. Pero ¿qué pasa si no tengo? No pasa nada. Son formas muy simples que voy a dibujar a mano, voy a marcar con una regla y voy a copiar esas formas. Pueden también googlear dibujos de mosaicos o azulejos y les van a aparecer. No tienen que usar los mismos que yo, por supuesto. Sí es importante que tenga pocas líneas y que sean líneas simples. Si el dibujo tiene mucho detalle, como en este caso, lo voy a sintetizar. Quiere decir que me voy a quedar con las líneas principales únicamente y no con los detalles. Fíjense, esta forma que es simple es ideal. Una vez elegidas las formas o teniendo los dibujos sobre papel, elijo la posición siempre teniendo una distancia de por lo menos 1 o 2 centímetros entre ambas y con una fuente de calor voy a derretir el telgopor en todos los lugares donde haya una línea dibujada. Yo voy a usar un soldador de estaño. Puede ser un pirograbador o puede ser un alambre calentado en la hornalla. Es lo mismo y a veces el alambre incluso es más fácil. A tener en cuenta acá, apenas apoyo la herramienta, ya sea el soldador de estaño o el alambre, se derrite el telgopor. Así que cuidado, porque a veces nos zarpamos y hacemos un hueco demasiado profundo. Vamos a tratar de que la línea sea lo más derecha posible. Ahora, si esto no sucede, no pasa nada. Con que no sea un zigzag enorme, la pintura lo va a camuflar. O sea, aunque no lo veamos súper perfecto, la pintura después, una vez que pintamos, esto se va a disimular con la pintura. Sí es importante que no nos pasemos en la profundidad de la grieta porque a veces directamente calamos el telgopor. Es un trabajo muy simple y fácil de resolver. Otra cosa que es importante, como les decía al comienzo, es que las líneas sean simples, que no haya líneas accesorias, que las líneas no estén pegadas, muy pegadas unas con otras, porque el hueco que vamos a generar va a ser bastante más ancho que la línea que marcamos con lapicera o con lápiz. Por más que la herramienta sea finita, al derretir, al comerse el telgopor, el hueco generado es mucho más ancho. Y si tengo líneas muy cercanas, me va a quedar un trabajo muy grosero, lleno de huecos. Acelero aquí un poquito y las dejo con la musiquita porque se repite para que no se ponga largo y aburrido. Listos todos los huecos, me va a quedar así. Fíjense que generé una guarda de supuestos mosaicos con espacio suficiente entre uno y otro e insisto, de formas muy simples. Vamos ahora a rellenar las grietas. Usé en este caso color arcilla. Lo que les voy a recomendar es que utilicen un color que sea neutro. Puede ser alguno de los tierras, puede ser algún gris, piedra, cemento, pero ningún color que sea ni demasiado oscuro ni demasiado estridente. Tiene que pasar más bien desapercibido. Blanco tampoco, porque como se trata de telgopor, es como que el blanco nos deschaba. Sí puede ser un blanco quebrado, un blanco teñido con un poco de algún otro color. Utilizamos un pincel redondo o liner y es muy importante que pinte toda la grieta. Ustedes vayan girando el trabajo para que de ningún lado se vea el blanco del telgopor. Gírenlo porque a veces lo tengo solo en una vista y veo una parte del trabajo. Cuando lo empiezo a mirar, a poner para un lado o para el otro, ahí veo todos los huecos que me van quedando sin pintar. Hago lo mismo en todos los huecos y dejo secar. Aparte voy a mezclar arena con pasta de modelar, gesso o enduido plástico, o sea, cualquiera de los tres. No tengo una medida precisa para esto. Depende de la consistencia del enduido, el gesso o la pasta de modelar. Vamos a generar una pasta espesa y con textura. Y no la vamos a pintar. Entre el color blanco del material y el color de la arena,
Al secarse va a dar ese efecto revoque. Es un efecto muy simple y que queda súper bien. Tómense el trabajo de hacer bien la mezcla y si usan enduido plástico, agreguen un poquito de cola de carpintero para que no se agriete al secar. Fíjense cómo queda, como espesita y con gránulos. Para aplicarla vamos a utilizar una espátula grande. Si no tengo de estas espátulas grandes, puede ser alguna que tengamos de cocina. La espátula de la cocina va bien. Si no, puede ser también tarjeta de colectivo, tarjeta de crédito. Pero no usemos las espátulas que usamos para mezclar la pintura, ni esas chiquititas porque nos queda un efecto completamente distinto. La voy estirando como si fuese un albañil. No tiene que ser una superficie completamente lisa y tampoco le voy a generar demasiado relieve. Imaginen una pared antes del revoque fino o antes del yeso. Vean de este lado que les quedan algunas marquitas. Como les decía, no tiene que ser completamente plano, al contrario. Imitamos un poco la forma de la llana. Fíjense el color que bien que queda también de la mezcla de la pasta de modelar o el enduido con la arena. Lo aplico en todos los lugares donde no esté el efecto mosaico y también entre los mosaicos. Como pueden ver aquí, la pintura de la grieta no queda súper perfecta, más bien se mancha un poco la superficie. No pasa nada porque arriba vamos a pintar. Pinten tranquila los huecos, si se pasa como acá, no hay problema. Comienzo con la pintura del efecto mosaico. En la parte general del mosaico, no donde está la figura, sino lo que queda de la figura, voy a usar blanco cálido. Si no tienen blanco cálido, lo hacen con blanco y un poquitito de siena natural o un poquitito de ocre. En la guía les dejo cómo hacer siena natural. Pinto de un color pleno todos los huecos entre la figura usando este blanco cálido en cada uno de los mosaicos. Les muestro el proceso en uno y acelero el video para que no se haga tan largo ni tan pesado. Y como les decía, hacemos lo mismo en todos. Dejamos secar bien y vamos a la parte de color. Comenzamos a pintar la parte de las figuras y vamos a usar azules. Los azules que quieran. Pueden pintar todos con el mismo azul, pueden ir variando los azules, pueden usar azules más verdosos, celestes, aturquesados, pero siempre dentro de la línea de los colores azules. Fíjense de no manchar la parte blanca, si se les mancha, retocan. Fíjense de no tocar la línea que pintaron previamente. Y vamos completando del mismo modo con los distintos azules toda la guarda de azulejos o mosaicos. Van a ver cómo de a poco se va poniendo más lindo y se va pareciendo más a las superficies imitadas. Pintado y seco vamos a dar un paso más. Con un pincel duro para pincel seco y pintura blanco cálido vamos a hacer un efecto de luz. Vamos a iluminar el centro de las figuras y esto va a cobrar una especie de volumen. No tiene que ser exactamente el centro, pero sí tiene que ser los lugares más lejanos a la grieta. En esa parte donde está iluminado se va a poner como con volumen hacia arriba. Cuando digo la grieta me refiero al hueco calado en el telgopor.
Hacemos lo mismo con todos los lugares donde pintamos con los azules. No en el blanco cálido, solo en los azules. Lo que recomiendo en este trabajo además es que vayamos trabajando en serie. Primero marcamos todo, luego marcamos las grietas, luego pintamos todo lo blanco, luego pintamos todo lo azul. Ahora hacemos pincel seco a todo. No de a uno, sino como en serie. A veces no hace falta y no está bueno trabajar en serie, pero a veces sí, como en este caso. Ahora vamos a trabajar con glaseador. Lo vamos a aplicar en los bordes de lo que hace de azulejo. Si no tengo glaseador, trabajo con barniz. Una vez que apliqué el glaseador, inmediatamente sin dejar secar, aplico color. El color que voy a usar va a ser siena natural u ocre. El glaseador permite que el acrílico quede bien translúcido y que además quede bien esfumado hacia adentro. Vamos con otro, aplico el glaseador. Si trabajan rápido, lo aplican en toda la superficie. Tarda en secarse más que el acrílico puro, pero tienen que fijarse de que no se seque antes de aplicar el acrílico. De modo de que el acrílico, una vez aplicado, lo puedan mover, generar ese degradé. Tiene que quedar más color bien en el borde y a medida que se van hacia adentro, el color se pone mucho más clarito. Glaseador, acrílico y fundo hacia el centro. Poquita cantidad de acrílico para que el color quede sutil y evitar que queden líneas, que no queden rayas, bien fundido hacia adentro. El glaseador o el barniz va a ayudar mucho para eso. Sigo así trabajando con cada uno, esta vez no lo hagan en serie, o sea, no apliquen el glaseador a todos y luego el acrílico a todos, van de a uno, glaseador acrílico y así sucesivamente hasta terminar de trabajar todos. Para terminar de generar el efecto de mosaico o azulejo o mayólica, vamos a agregar, porque son azules, vamos a proteger con hidrolaca o un barniz de terminación muy brillante. Ideal también es la pintura dimensional cristal, pero si la superficie es grande se nos va un poco de costo. Entonces aquí, si tienen posibilidad de hidrolaca, buenísimo. Si no pueden porque no tienen o porque está muy costoso, van a utilizar un barniz de alto brillo aplicando sin pincelar demasiado, o sea, sin estirar el material. Fíjense que voy depositando, sin estirarlo, voy poquito a poco. De este modo se va a generar una superficie súper brillante. Van a hacer lo mismo con todos los azulejos por separado. No le apliquen este material tan brillante a la superficie que tiene efecto revoque. La superficie que tiene efecto revoque la protegen con cualquier otro barniz que tengan, que puede ser satinado o mate, pero no así con tanto brillo. Así va quedando barnizado y así queda la combinación de ambos efectos, uno bien brilloso, como es el efecto mosaico, y uno mucho más rústico, como es el efecto revoque. Las invito ahora al próximo video donde vamos a compartir la parte 2 del efecto de repujado en metal. Miren qué hermoso que queda y qué bien que se ven estos efectos en algo que era de telgopor listo para ir a la basura. Nos vemos en la parte 2.